Estimados, hemos visto los antecedentes históricos que refieren la evolución del reconocimiento de los derechos humanos. Hemos visto cómo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consagran una serie de derechos que en su momento histórico fueron considerados como los básicos e inalienables. Y ahora trataremos de definir con mayor precisión, buscar el fundamento y evidenciar las características de los derechos humanos. Ojo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? En una primera aproximación debemos decir que se refiere a unos mínimos observables. Es decir, el tema de los derechos humanos es una cuestión también ética que refiere el bien de la persona, de respetar unos presupuestos mínimos, unos postulados mínimos en cualquier persona. Podría parecer una utopía irracional o inalcanzable, y sin embargo la idea justamente de las naciones es generar que exista un sistema internacional donde por lo menos los mínimos derechos sean respetados. Más específicamente podríamos definir los derechos humanos como el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Estos derechos son intrínsecos, inherentes. Esas palabras las hemos repetido. Son intrínsecos, inherentes a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Por tanto, no dependen, como lo veremos más adelante, no dependen de si se les reconoce o no se les reconoce a la persona. No, es que son inherentes, la persona los tiene independientemente exista o no exista una ley que se los reconozca. Ahora, los derechos humanos tienen una triple dimensión, como veremos más adelante. Primero, hemos de decir que los derechos no dependen de su reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas, como ya lo acoté. Tampoco dependen de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la que pertenezca. No, son derechos de todas las personas. Y las tres dimensiones son una dimensión ética, pues que nos mueve a actuar en favor de la dignidad de la persona. Una dimensión política, pues el poder los reconoce para obligarse a respetarlos y promoverlos. Y una dimensión jurídica porque se constituyen como norma y por tanto son reclamables frente al Estado. O sea que estas tres dimensiones, la dimensión ética, ojo, nos lleva a reconocer la dignidad de la persona. Eso es una cuestión ética. La dimensión política lleva a que estos derechos sean instaurados por el Estado y obligue a respetarlos y a promoverlos. Y tercero, la dimensión jurídica conlleva que estos derechos deben tener unas leyes que los tutelen en el ordenamiento jurídico propio de cada país. Ahora, ¿cuáles son las características de estos derechos humanos? Los derechos humanos tienen unas características, 6 características que les son propias. Primera característica, los derechos humanos son universales. ¿En qué consiste esto? Consiste en que todos los seres humanos, sin distinción alguna, cuentan con los mismos derechos humanos. Todos. Son aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ni de raza, ni de color, ni sexo, ni credo, ni origen étnico, ni religión, ni el idioma, ni nacionalidad, ni edad, ni orientación sexual, o discapacidad o cualquier otra característica distintiva de cada persona. Ojo, son universales, aplicables a todas las personas. Segunda característica, son inderogables, es decir, los derechos humanos están fuera del debate democrático. O sea, aquí no pueden decir, oh, vamos a derogar este derecho, ya no va a existir más. No, son inderogables. Por tanto, no pueden ser alterados por los estados. Tercera característica, son inalienables. Esto significa que no pueden ser renunciados o ignorados o desconocidos por las personas y los gobiernos. Ningún ser humano puede ser obligado a renunciar a sus derechos. Ojo con eso. Nadie puede cancelarse, a nadie se le pueden cancelar o destituírseles y al mismo tiempo nadie puede renunciar a ello.
puesto que son inherentes a la persona, como ya lo hemos dicho en otra ocasión. Además, la cuarta característica es que los derechos humanos son imprescriptibles, es decir, no pierden vigencia, se ejercen de manera permanente, están siempre. La quinta característica es que son indivisibles, es decir, todos los derechos humanos tienen la misma importancia y jerarquía. No puedo decir, hay unos más importantes que otros. No. Todos son indivisibles, forman un conjunto de derechos que garantizan las libertades fundamentales del individuo. Y finalmente, la sexta característica es que son interdependientes, es decir, los derechos humanos están relacionados entre sí y dependen del cumplimiento de todos los derechos para su funcionamiento. No podemos decir, se cumplen unos, pero se violentan otros. No. Todos los derechos humanos son interdependientes y por tanto exigen que sean respetados, observados y cumplidos. Son unos mínimos morales de justicia que deben ser satisfechos porque sin ellos no se puede construir una sociedad justa ni un mundo en paz y armonía. Ahora bien, preguntamos, ¿y cuál es la tarea del Estado de frente al tema de derechos humanos? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad el Estado? Claro que sí. Ojo, el artículo 1 de la Declaración establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Por tanto, es tarea del Estado, ojo, tutelar los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular, posee los derechos fundamentales que la sociedad no se los puede arrebatar. Repito, son inherentes a la persona. Además, estos derechos representan una obligación para el Estado, obligación de ser tutelados. En la protección de los derechos humanos, dice la Corte Interamericana, está necesariamente comprometida las restricciones al ejercicio del poder estatal. O sea que también los derechos humanos constituyen un cerco que se le establece al poder, son las limitaciones del poder. Si el Estado comienza a violentar los derechos humanos, está rayando ese cerco, está brincándose ese cerco. Entonces, los derechos humanos son el límite hasta donde puede llegar el poder del Estado. De modo que el poder del Estado no puede lícitamente ejercerse de cualquier manera. Más concretamente, debe ejercerse a favor de los derechos de las personas y no contra ellos. Por ello, el ejercicio del poder debe sujetarse a ciertas reglas, las cuales deben comprender mecanismos para la protección y garantía de los derechos humanos. Entonces, los estados tienen límites. El poder del Estado, el poder de los gobiernos tiene unos límites. ¿Y cuáles son los límites? El respeto a los derechos humanos. Implica, por tanto, obligaciones a cargo del gobierno. Él es el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos. El ejercicio del poder no debe menoscabar de manera arbitraria el goce efectivo de los derechos humanos. No puede trastocarlos, no puede violentarlos. Por tanto, el Estado está obligado no solo a respetar los derechos humanos, sino también a garantizarlos, es decir, que sean posibles, que se den adecuadamente estos derechos en las personas. En consecuencia, el respeto a los derechos humanos impone que cada Estado tenga un adecuado sistema jurídico para asegurarse la efectividad de que todos los ciudadanos gocen de dichos derechos. Por tanto, esto es el papel del Estado frente a los derechos humanos. Los derechos marcan el límite de actuación del Estado, pero también el Estado está obligado a tutelar estos derechos respecto a la persona y crear los mecanismos jurídicos para que estos derechos sean efectivos para los ciudadanos. Aquí surge una pregunta. ¿Qué ocurre? Hay algunas circunstancias en las cuales se pueden omitir y se puede privar a los ciudadanos de estas garantías universales que en el ordenamiento jurídico de nuestro país también se le conoce como garantías constitucionales. Y la respuesta es que sí.
Existen casos, son los famosos casos de los estados de excepción, que también tienen aquí un documento para estudiar ese tema del estado de excepción.